bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito al ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Un saludo a todo el país. Espero que hayan pasado unas felices Navidades. Muchísimas gracias. También esperamos que usted haya tenido una feliz Navidad. Ingeniero, bueno, estamos ya, como decía, en el saludo en la cuenta regresiva por concluir este año. Y quisiera conocer cuál es la calificación que usted hace a la gestión de la Asamblea Nacional, organismo que usted preside. Bueno, me parece que la calificación de la Asamblea es positiva. Creo que nosotros al final hemos terminado con un balance muy positivo. Yo lo he manifestado en diferentes formas. Primero porque más allá de que se hayan aprobado 11 leyes en un periodo de 7 meses, de las cuales más de una ley por mes, y como también siempre digo, que tampoco hay que evaluar al legislativo por la cantidad de leyes, sino por la calidad de las mismas. Por eso me parece que el balance es positivo, porque en esas 11 leyes se han aprobado reformas importantes para el país, como las reformas al Código de la Democracia, como las reformas al Código Penal, la ley de simplicidad de eficiencia tributaria, etc. Entonces eso significa que esto también es un trabajo que no se lo consigue de una manera sencilla. Es decir, en una asamblea con una diversidad de fuerzas políticas, no como en el pasado que teníamos una sola fuerza política que dominaba la misma, y llegar a acuerdos y consensos, que fue una de las primeras cosas que yo prometí cuando asumí la presidencia de la Asamblea, y lograr estos objetivos, me parece que ha sido muy positivo desde ese punto de vista. Siempre habrá cosas que quedan pendientes, pero en el balance es positivo. Ahora, pero ese trabajo se fue complicando. Es cierto que cuando usted asumió la presidencia de la Asamblea dijo que sería una presidencia abierta al diálogo y de consensos. Y así llegó de esa manera usted a ocupar la titularidad de la Asamblea. Tuvo el respaldo de un acuerdo, de una mayoría donde estaba Alianza País y aliados, el BIN, el BAD y una parte de Creo. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo, eso que parecía ser una mayoría que podría trabajar a lo largo de este año, se fue más bien complicando y diluyendo. No creo que haya sido así. Yo creo que la coalición con la cual yo llegué a la presidencia de la Asamblea está muy sólida, pero eso también se demuestra dentro de la capacidad de consenso, es decir, de las leyes que le he mencionado a usted, el 90% han sido aprobadas con más de los 78 votos que me llevaron a la presidencia de la Asamblea. Y asimismo, la mayoría de estas leyes, es decir, casi todas, han sido aprobadas por unanimidad. ¿Qué significa esto? Que más allá de que hay una coalición con la cual nosotros hemos llegado a la presidencia, la apertura del diálogo a todas las bancadas, a escuchar y recoger sus criterios, a ponernos de acuerdo, a llegar a consensos, a llegar a acuerdos por el país, han permitido que gran parte de estas leyes hayan sido aprobadas por unanimidad en su totalidad de textos que se ha propuesto. Sí, en algunas hay diferencias, pero eso es parte del Parlamento, tampoco podemos estar de acuerdo en todo. Es parte de la discusión, es parte de la diversidad de criterios que hay que respetarlas. Hay, como usted dice, hay momentos en donde se ha podido aprobar, hay cosas que tampoco se han podido aprobar, pero eso es normal en cualquier democracia del mundo. Pero me parece que cuando se hace el balance entre lo que se pudo consolidar y lo que no, es positivo, y eso es lo que tenemos que decirle ahora al país, que la Asamblea ha cumplido con su rol, ha tenido la posibilidad de tener acuerdos y ha hecho reformas sustanciales y profundas en leyes que eran bastante complicadas y complejas de aprobar en este momento. Y antes de entrar al análisis quizás en eso que se aprobó y lo que queda pendiente todavía para el 2020, ingeniero, usted cuando fue posesionado dijo que tenía muchos desafíos y que quizás el principal de ellos era garantizar la estabilidad política de la democracia ecuatoriana. ¿Considera que logró ese objetivo en este primer tiempo de su gestión frente a la Asamblea Nacional, sobre todo considerando esa crisis que vivió el país hace 2 meses atrás? Bueno, este año fue el año en donde el país puso a prueba su democracia, su estabilidad democrática. Nosotros como Asamblea Nacional hicimos nuestra parte. Y la estabilidad democrática se la demuestra en varios aspectos. Primero, cuando la Asamblea trabaja, cuando la Asamblea puede generar proyectos, puede desarrollar leyes que hemos hecho en este proceso. Y también en octubre, cuando la Asamblea fue garante de la estabilidad democrática del país. Nosotros tomamos una posición muy marcada en la Constitución y en la ley. Y hay 2 formas, ¿no? Primero, yo he hablado muchas veces de la imposibilidad física de haber sesionado. El 91% de los asambleístas de la Asamblea Nacional son de provincias. Era imposible que lleguen hasta Quito o hasta el lugar que nosotros vayamos a asumir, pero ya lo habíamos hablado esto en varias ocasiones. Cómo la Asamblea fue garante de la estabilidad democrática del país, creo que fue fundamental el rol que cumplimos en este año, y por ende pues el país tiene dentro de la Asamblea una garantía de que vamos a respetar la Constitución y la ley.
Ahora, pero esa decisión fue muy cuestionada, incluso puertas adentro al interior de la Asamblea. Hubo legisladores que decían que se pudo haber sesionado quizás acá en Guayaquil. 2 meses después, como digo, de haber pasado ese suceso en octubre y haciendo un balance, su balance, ¿usted sigue ubicando esa decisión desde el lado correcto, desde el lado positivo, de haber tomado, repito, o ser redundante en esto, en haber tomado la decisión de no sesionar para preservar la seguridad incluso de los legisladores? Sí, la mantengo y creo que fue una decisión que con el tiempo y como ahora hemos podido evidenciar ha sido validada. Es una decisión histórica que nosotros tomamos con mucha decisión y es fácil decirlo. De hecho, tuvimos una larga discusión en el Pleno sobre el tema en donde hablamos al respecto, pero es fácil decir si hubiéramos sesionado en un lugar u otro. No había condiciones en el país para sesionar físicamente. Y también lo otro que dijimos al final, la Asamblea lo único que podía era hacer un exhorto o tratar de que desde nuestra posición pedirle al gobierno y a las partes que lleguen a un acuerdo. Y eso lo hicimos de varias maneras en todo este proceso, pero me parece que nosotros hemos tomado una decisión histórica, creemos que fue la mejor decisión que hemos tomado en ese momento y los resultados están ahora. Fuimos garantes de la estabilidad democrática del país y creo que fue una buena decisión la que tomamos. Ahora hablemos de lo que se hizo durante este 2019 en la Asamblea. ¿Cuáles consideran usted que fueron quizás los mayores logros que tuvieron dentro del legislativo en cuanto a aprobación de leyes? Bueno, de las 11 leyes que le mencionaba, creo que nosotros tenemos que destacar, para mí la más importante o las más reformas importantes que hicimos fueron las reformas al Código de la Democracia. Primero, porque en esta asamblea diversa que le mencionaba, con diferentes criterios políticos y tendencias, llegar a la aprobación o la reforma de más de 160 artículos de un Código de la Democracia que pone las condiciones electorales para el país es importante. Y esto por varios aspectos, porque mejoramos la transparencia en el financiamiento de las campañas. Hemos garantizado la participación efectiva de las mujeres al momento de encabezar las listas. Hemos garantizado un cambio generacional cuando un 20% de las listas deben ser conformadas por jóvenes, también incluyendo a sectores indígenas, afroecuatorianos, montubios. Hemos mejorado la justicia electoral, que en las últimas elecciones tuvo muchos problemas por algunos vacíos que tenía. Es decir, hemos cambiado el método de asignación de escaños que permitirá tener una distribución mucho más equilibrada en torno a la representación política del país en las diferentes dignidades que se eligen. Por ende, me parece que haber aprobado el Código de la Democracia con una asamblea diversa, casi por unanimidad, solamente el método que se votó por separado tuvo tal vez un número menor de votos, pero todas las demás reformas fueron aprobadas por unanimidad en la asamblea, me parece que es el principal logro de este año que hemos hecho dentro de este organismo. ¿Usted considera entonces que esas reformas al Código de la Democracia dejan claras las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, para tener un proceso limpio, justo en el 2021, cuando los ecuatorianos iremos a las urnas? Las mejoran, seguramente siempre cualquier acción que el ser humano realiza es perfectible, pero mejoran, dan mejores condiciones, tratan de enmendar los errores que recibimos en las últimas elecciones y en ese proceso creo que nos permitirá tener unas elecciones más justas, más transparentes, con mayor accesibilidad a la información de primera mano, es decir, se obliga al CNE a tener herramientas tecnológicas que permitan ir conociendo la información del ingreso de las actas de manera simultánea, casi en tiempo real. Así que son varios argumentos que se han logrado, pero bueno, esta es una, ¿no? Me parece que también hay otras de las acciones que hemos hecho en la Asamblea, como el Código Penal, como el tema de la eliminación del impuesto verde y algunas otras leyes que se han aprobado y se han reformado en este proceso que han permitido también ser muy consecuentes con lo que la ciudadanía esperaba de la Asamblea. Ahora que ha mencionado usted lo del Código Penal, ¿están totalmente satisfechos con el trabajo que se hizo en ese sentido? Porque siguen quedando quizás algunos puntos sueltos o pendientes. Desde el país, desde la ciudadanía se reclaman temas que quizás no son considerados. Uno de ellos, la petición de eliminación, por ejemplo, de la tabla del consumo de drogas. Bueno, primero hay que puntualizar los temas, ¿no? Yo creo que en el tema de la seguridad ciudadana no solamente basta con leyes más fuertes, más firmes. Me parece que esto tiene que ser un trabajo integral desde la generación de empleo, desde lo que hagan los GAT, creando ordenanzas, desde la seguridad ciudadana, desde el barrio, es decir, desde la ciudadanía que se organiza en un barrio y que puede a través de esa organización luchar contra la delincuencia. En ese sentido, creo que el Código Penal que aprobamos, con las reformas que también, es decir, son importantes, hemos aprobado también unas reformas a más de
de 180 artículos, casi por unanimidad, en un trabajo de consensos y acuerdos, van a permitir tener un mejor marco para que el sistema judicial funcione de manera más eficiente. Ya la Asamblea hizo su parte. La Asamblea ha hecho reformas en donde vamos a endurecer las penas, por ejemplo, a los violadores. Vamos a hacer que cuando haya reincidencia de una persona que recurre en varios delitos y que vaya varias veces a la cárcel, esa reincidencia sea considerada un agravante, por ejemplo. Pero también hay que aclarar, y es un tema que lo venimos y lo escuchamos en diversos aspectos, el tema de la tabla de drogas. La tabla de drogas no está tipificada en el Código Penal, es una reglamentación de temas de índole del Ejecutivo, que tendrá que el Ejecutivo, bajo su aspecto regular, quitarla o modificarla de acuerdo a lo que sea conveniente, pero hay que quedar claro, si es un tema que hay que siempre que me lo preguntan, aclararlo, la tabla de drogas no está en el Código Penal, por lo tanto no puede haber una acción legislativa que la modifique o la elimine. Es una decisión entonces del Ejecutivo, queda clarísimo eso. Otro tema con el que cierran este año, como usted ya también lo mencionaba, es la ley de simplicidad tributaria. ¿Usted considera que lo resuelto por la Asamblea en torno a este tema ayudará a disminuir la carga fiscal en el país? Sí, seguramente va a ser un alivio para la economía del país, más allá de que no va a solucionar el problema de manera integral, pero sí permitirá tener en dos aspectos un buen trabajo. Primero, se estima recaudar más de 650 millones por algunos impuestos o tributos de manera progresiva, es decir, afectando a quienes más tienen, quienes más facturas, quienes más tienen, incluso también con un toque ecológico, por ejemplo, cuando se va a gravar a las fundas plásticas, que es una tendencia mundial en la reducción de fundas plásticas por lo que contaminan al medio ambiente, pero también hay un grupo importante de incentivos y acciones que van a permitir también a varios sectores, del sector productivo y otros, poder también desarrollarse. Por ejemplo, los 9.000 jóvenes que se van a beneficiar de remisión de multas, intereses y recargos por parte de créditos educativos que van a poder ser refinanciados con un año de gracia y hasta 20 años, dependiendo del caso de refinanciamiento, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que es una acción que va a beneficiar a todo el sector productivo del país. También tenemos, por ejemplo, la acción de eliminación de varios impuestos y aranceles para el sector agrícola, por ejemplo. Es decir, son diferentes acciones. Por ejemplo, en el deporte siempre se ha reclamado, este año ha sido un año muy importante para el deporte ecuatoriano en diferentes aspectos. Estamos con esta ley haciendo una contribución importante para que las empresas que hagan un auspicio al sector del deporte puedan deducir hasta el 200% ese auspicio como un gasto hacia la deducción del impuesto a la renta. Es decir, que hay varios temas impositivos que se han procesado y que también van a ser beneficio del pueblo ecuatoriano. Ahora, pero hay temas pendientes, ingeniero, que siguen quedando como una deuda al país. Uno de estos, el que tiene que ver con el Código de la Salud. Ese código no se aprobó este año a pesar de que el debate ya se cerró. ¿Qué está pasando en ese caso? ¿Por qué resulta tan complicado dar paso a un tema que es tan importante para el país? Bueno, yo creo que hay que diferenciar lo urgente de lo importante. Este año hemos tenido algunos temas muy urgentes que hemos tratado en la Asamblea. De hecho, estas 2 últimas semanas, previo a las fiestas de Navidad, hemos tenido una agenda extensa. Hemos trabajado de lunes a jueves de manera ininterrumpida, hasta medianoche en algunos casos. Y son las leyes que hemos aprobado porque hay temas como el presupuesto, como el Código Penal, que tenían plazos establecidos en la ley y había que terminar de tratarlos en la Asamblea por los plazos que establece la ley como tal. El Código de la Salud es un código que ya está consensuado, que esperamos la primera semana de enero ya poder procesarlo y poderlo votar. Solo falta la votación como tal. De ahí también nos quedan otros temas pendientes. Estamos esperando que el Ejecutivo pueda enviar a la Asamblea las reformas laborales, que son importantes. Vamos también a aprobar en la primera sesión que tengamos en la primera semana de enero la ley de emprendimiento, que va a ser una ley también que va de la mano para el sector productivo. Tenemos también algunas leyes, la ley de pesca, por ejemplo, que es importante terminarla en el primer trimestre del próximo año, por lo importante que significa esta ley para reafirmar los lazos comerciales, sobre todo con la Unión Europea. Son un poco las leyes que están pendientes, que tenemos que procesarlas. También tenemos al interior de la Asamblea que reformar para que regule de mejor manera el funcionamiento de la Asamblea, la ley orgánica de la función legislativa. Es decir, que en esas 5 o 6 leyes vamos nosotros a trabajar en el primer semestre del próximo año para un poco también ir delineando el trabajo de lo que será la Asamblea en el 2020. ¿Pero a qué le darán prioridad? ¿Con qué arrancarán en enero del 2020? Bueno, como le decía, la primera sesión tendrá como tratamiento ya la aprobación de la ley de emprendimiento, que es una ley que busca dar incentivos y algunas herramientas para que este sector del país tenga dentro de la legislación
una herramienta, una ley que permita buscar beneficios y generar empleo como tal. De ahí tenemos el COS, tenemos también leyes en temas de electromovilidad, es decir, un poco las leyes que le mencionaba hace un momento son las leyes que van a enrumbar estos procesos que tienen una agenda ya para el próximo año y que, como siempre, previa una planificación, nos reuniremos con los presidentes de las comisiones, con los presidentes o los coordinadores de cada una de las bancadas y grupos políticos para ver un poco el estado de cada una de las leyes y así como hicimos este año, hacer una priorización en función del país y buscar que esto se dé en un marco de trabajo conjunto en los próximos 6 meses, en el próximo semestre del 2020. Eso en los próximos 6 meses, pero en enero sí podría ser tratado ya entonces el tema del Código de la Salud, me decía usted, ¿verdad? Sí, en enero tiene que tratarse, ya hay acuerdos para eso y se lo hará en la primera quincena de enero. ¿Podrían arrancar también en enero del 2020 con un tema que sería el juicio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Sí, en los temas de fiscalización, así será, ya está aprobado por el CAL y en la primera semana de enero será trasladado hacia la Comisión de Fiscalización para que procese e inicie este juicio dentro de esa comisión. Y ya usted ha mencionado el trabajo que han hecho las comisiones también. ¿Qué calificación le da a ese trabajo considerando que hubo algunas comisiones que tuvieron muchísimos problemas en su conformación, que tuvieron meses de retraso de trabajo debido a la falta de ponerse de acuerdo, a la diferencia de criterios, a la inconformidad por quienes encabezaban o la forma en que fueron puestas las cabezas de esas comisiones? ¿Qué calificación le daría usted a ese trabajo? Bueno, en el balance también es positivo, porque al final el Pleno de la Asamblea Nacional se nutre de lo que las comisiones realizan. Si no hay trabajo en las comisiones, el Pleno no podría tratar ni en primero ni en segundo debate ningún tipo de ley. Hubieron 2 comisiones, como usted menciona, que tuvieron algunos inconvenientes que al final del periodo se pudieron regularizar y trabajar ya de manera normal. Me parece que son 2 comisiones, las demás comisiones, más de 11 comisiones permanentes, más todas las ocasionales que hay en la Asamblea Nacional, han trabajado de manera ardua, han trabajado de manera eficiente, directa, y ese trabajo de las comisiones como tal ha permitido que el Pleno de la Asamblea se nutra de esos informes para primer y segundo debate y haya podido aprobar estas leyes que usted menciona, que no solamente es las 11 leyes en aprobación, son también varias leyes que ya se han evacuado en el primer debate, que también es importante para poder llegar al segundo y su aprobación futura. Por lo tanto, yo digo, en el balance general, con los problemas que implica tener un parlamento en cualquier país del mundo, con la diversidad de criterios, con la diversidad de grupos políticos que existen, al final el balance es positivo y me parece que eso es lo que tenemos que resaltar, con los problemas que existen como siempre, pero en el marco de llegar a los acuerdos y consensos hemos cumplido con el país y el trabajo de la Asamblea se ha evidenciado de esa manera. Y queda un trabajo pendiente para empezar el 2020, temas que se quedaron de este 2019 y que el país pues tiene su atención centrada también en dichos temas. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, ingeniero Litardo, aquí en los desayunos de 24 horas y desearles pues un buen año para la Asamblea Nacional, porque el trabajo que realizan desde la Asamblea también se convierte en un beneficio para el país. Gracias a usted, Lid. Feliz año a usted y a todo el país que nos está viendo. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa. Al regresar del corte nos acompañará ya el analista político Hernán Pérez Luz. Junto a él hablaremos de la corrupción que se dio a conocer este 2019, la perspectiva